actos de corrupción en la Asamblea Nacional, que también hace que el tiempo, no sé, como que pasa más rápido. Sí. Con esta expectativa de lo que el presidente de la República ya lo anunció anoche, lo que contiene este nuevo proyecto de ley que fuera presentado el día de hoy ya en la Asamblea Nacional, con todas estas cosas que los sectores sociales también han empezado a hacerse escuchar sus voces en protesta sobre ciertas circunstancias con las cuales no están de acuerdo. El gobierno ha llamado a un diálogo para este próximo 4 del mes entrante, de octubre, y sentarse a conversar con todos los sectores sociales y ver si se pueden encontrar consensos. Pero ahora la parte más importante, y creo que la pelota está delineada en la cancha de la Asamblea Nacional, con la expectativa de qué es lo que pasa sobre este proyecto de ley de creación de oportunidades. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a Rodrigo Gómez de la Torre, le tenemos nuevamente en nuestro espacio informativo. Ustedes también son involucrados en la parte agrícola como Cámara de Agricultura, primera zona en el norte del país. Frente a lo que el presidente de la República ya lo explicó en la noche del día de ayer, habría que ver el documento ya en detalle para conocerlo de manera mucho más explícita, el contenido de estas reformas. ¿Qué es lo que ustedes ven ya directamente desde la Cámara de Agricultura y desde el sector productivo, desde el agro, del campo? ¿Qué es lo que ven como observaciones a este proyecto? Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a todos quienes nos observan y nos escuchan. A ver, creemos que el proyecto de ley en términos generales es positivo. El Ecuador definitivamente requiere un cambio. Sin embargo, hay un punto que nos preocupa de sobremanera. El tema del impuesto al patrimonio. El tema del impuesto al patrimonio, hay que leer el proyecto de ley, obviamente. Sin embargo, parecería que está considerando que a quienes hacemos actividad agropecuaria, en el cual tenemos grandes patrimonios, porque la tierra es un patrimonio, pero es la herramienta principal de trabajo, pues el impuesto iría directamente a la vena de los productores, retirándoles completamente la liquidez, porque patrimonio es una cosa, utilidades es otra. Entonces sí creemos que debe haber una consideración a personas naturales, al igual que se tendría para empresas, para que él tenga una correlación patrimonio-utilidades o directamente exonerar del impuesto al patrimonio a las tierras rurales productivas, porque es muy distinto una mansión que una finca productiva, sea esta de leche, de banano, de cacao, de maíz, de papas o de lo que fuera. Rodrigo, frente a lo que dice el presidente de la República, claramente dice, pedir una contribución especial temporal por 2 años a personas con patrimonios mayores a $500,000 y por una sola vez a aquellas empresas con patrimonio mayor al $1,000,000 y que durante el 2020 generaron utilidades y mayores ventas que el año 2019. La pregunta viene aquí, ¿habrán también productores y gente que no lleve una contabilidad en este aspecto, Rodrigo? Y creo que debe ser una cantidad enorme de personas que no tienen contablemente cómo poder justificar este tipo de cosas y cómo el gobierno también va a hacer la aplicación de esta medida. Precisamente esa es la preocupación, que ante las declaraciones del presidente y la misma lógica que se debe aplicar a empresas, se debe aplicar al sector agropecuario, que de por sí, más allá de que reconocemos que hay un grado de informalidad importantísimo, pues se debería considerar igual. Como lo digo, entendemos el impuesto al patrimonio y si tenemos un patrimonio en bienes de lujo, una gran casa, un yate, un avión, no sé quiénes los tengan, probablemente ahí sí es ese porcentaje bajísimo de gente, pues es correcto que se ponga un impuesto al patrimonio, pero poner un impuesto al patrimonio a quienes tienen tierras y adicionalmente considerando que los gobiernos autónomos descentralizados municipales, en su gran mayoría, han valorado en exceso a las tierras rurales con fines recaudatorios, pues muchas tierras a nivel nacional tienen un valor predial superior a lo que se les vendería. Y esto es algo que venimos peleando desde hace varios años en varios municipios. Entonces, esa es la única consideración. Cuando revisamos, por ejemplo, la simplificación tributaria, comprendemos la reducción de beneficios y de deducciones tributarias,
entendemos perfectamente bien todo lo que tiene que ver con desarrollo para apertura de mercados, zonas francas, qué bueno. Compartimos radicalmente y en esos términos todo el tema de la reforma laboral y qué bueno que sea una ley laboral paralela pensando en las grandes mayorías de los ecuatorianos. Creemos que la ley va por buen camino y tenemos tiempo para corregir probablemente uno o dos articulados para que las personas naturales que tienen patrimonios productivos en los cuales hay que tomar ciertas consideraciones sobre ventas, utilidades y demás, pues deban ser consideradas y no asumir que la propiedad productiva tierra es un bien de lujo, porque no es así. Ahora entra ya a la cancha de la Asamblea Nacional. Ustedes, como sector agrícola, como Cámara y el resto de cámaras del país, van a pedir ser recibidos en la Asamblea para conversar, ver profundamente qué es lo que tiene, cuál es el contenido y ver qué aporte más se podría dar a esta reforma que se plantea hacer en la Asamblea. Definitivamente sí. Y propenderemos a hacerlo no solamente en términos sectoriales, sino en términos conjuntos, entendiendo que la economía no depende de uno o de otro. La economía depende de un sinnúmero de actores que trabajan de manera articulada para beneficio de todos. La agricultura, la agroindustria, el comercio, la logística, el transporte, todos son parte de un todo que son las cadenas agroproductivas, sean estas alimentarias o no. Ligado a esto también va el tema del trabajo, porque también para hacer producir hay que contratar gente y mano de obra. Lazo no detalló cuáles serán las nuevas reglas en la materia laboral dentro de esta ley. Adelantó que se propone la opción de tener contratos alternativos a plazo fijo que podrán durar, dijo, hasta 4 años. Y si se pasa de los 4 años, todo contrato se convertirá en un contrato indefinido. ¿Cuánto les afecta esto? A ver, al revés, afectaría en términos positivos. Y creo que eso está orientado muchísimo al tema de emprendimiento. Alguien que arranca un nuevo emprendimiento, lo último que quiere es contratar a alguien porque tiene un contrato a los 92 días, un contrato ya indefinido, sin saber si el negocio va a sobrevivir el primer año. Y adicionalmente, si el negocio no sobrevive, resulta que el trabajador, al quebrar el negocio, el trabajador se lo considera como despido intempestivo. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas y más bien la propuesta en el término de emprendimiento es viable. Tener mejor elasticidad laboral para poder contratar en función de las necesidades, requerimientos y opciones, tanto de trabajadores y empleadores, es extremadamente positivo. Lo ha esbozado muy brevemente el presidente. Modificar, y la palabra aquí es importante, modificar la jubilación patronal para que en lugar de que un 5% de los trabajadores accedan a la jubilación, sea el 100% de trabajadores que pueda acceder a un fondo de jubilación indistinto el número de empleadores. Son temas positivos. Como digo, la ley en términos generales, lo que se nos ha explicado, es positiva. Lo que no vemos positivo, y lo decimos claro y fuerte, es un impuesto al patrimonio a tierras rurales. Más allá de que el impuesto al patrimonio per se, asumiendo que el patrimonio es bien habido, ya para consolidarse ese patrimonio se ha trabajado, se ha pagado impuestos y es lo que se ha ido ahorrando, que además ese patrimonio quedará para los hijos. Ahora, Rodrigo, también en otro de los ejes están la atracción de inversiones. Hay la propuesta de la creación de la Secretaría de Alianzas Públicas y Privadas, donde se pretende hacer la creación de zonas francas con incentivos tributarios para actividades agroecológicas comunitarias, el desarrollo rural, industrial, agrícola, con logísticas y también en esto buscar el incentivo del incremento del turismo. ¿Cuán positivo es esto? Rubén, qué maravilla, y precisamente quería llegar a eso, qué maravilla que se piense en zonas francas y vinculadas al sector agroproductivo. Por eso, más inconveniente, un impuesto al patrimonio de la tierra productiva. Pero la zona franca es muy buena, muy buen mensaje para atraer inversión.
El impuesto al patrimonio no. Trabajemos en esas zonas francas, producción diferenciada, agroecológica o no, productos diferenciados. Ese es un buen camino. Por eso es que nos preocupa que haya este pequeño escollo que podría ser subsanado muy fácilmente con voluntad política desde el gobierno. Me ha preguntado usted algo más difícil. La pelotita está en la cancha de la Asamblea, pero esa cancha no es una cancha como las que conocemos de fútbol o de vóley. Eso más bien es un terreno pantanoso, altamente peligroso. Entonces, más bien, sí creemos que hay que combinar a la Asamblea. Materia laboral, por favor, ya lo que en gran medida lo que se plantea son acuerdos del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios del año 2019. Eso debería fluir facilísimo porque ya hay acuerdos previos entre trabajadores y empleadores. En materia tributaria, se están planteando soluciones a problemas reconociendo la gravísima crisis en la cual el presidente asume el país. Y compartimos eso, 63 mil millones de dólares en deuda, un crecimiento muy complejo, un déficit fiscal gigantesco. Hay que corregir el Estado también. No golpeemos a la ley, no golpeemos al sector productivo. En ese ámbito, cuando podemos estar, como hemos estado desde hace mucho tiempo atrás, apoyando un proyecto de cambio para el Ecuador. El presidente, con esta ley de creación de oportunidades, en conclusión, lo que dijo ayer en su intervención de un poquito más de 20 minutos al país, él resaltó lo que se pretende es con esta ley, que puede tener, como usted dice, algunos errores y que es muy perfectible de que se los pueda corregir con el diálogo y que la Asamblea también marque la apertura de poder dar este tipo de ajustes a la propuesta de ley. Dice que se pretende dar estos 2 millones de trabajos que fue oferta de campaña del presidente Lasso. Aplicado esto a la realidad, ¿podrá darse si efectivamente con esta ley se empieza a aplicar con los correctivos que ya hemos mencionado? Les soy honesto, viendo en términos prácticos y pragmáticos que el sector agropecuario, en términos únicamente alimentarios, solamente productos alimenticios, no consideramos madera, flores, abacá, tabaco y otros, ha tenido un crecimiento sostenido en las agroexportaciones alimentarias del 4,5% en los últimos 5 años, 5 o 6 años, creemos que es viable, porque con una ley laboral mucho más pragmática para el siglo XXI, en la contratación de empleo pleno será mucho más ágil y mucho más realista y fácil. Entonces, si es que nosotros corregimos estas 2 o 3 cosas pequeñas dentro del proyecto de ley, el sector privado está presto a colaborar y no solo a colaborar, es un beneficio para todos, porque el momento que una empresa puede vender más, se ve obligado a producir más y a contratar más gente. Hay una frase que en lo personal me encanta cuando 2 emprendedores se encuentran y el uno le cuenta al otro que está arrancando un nuevo proyecto y el uno le dice, oye hermano, espero de corazón que te vaya tan bien que hasta tengas que contratar gente. Si al país le va bien, el problema de empleo se subsana naturalmente. Si al sector agropecuario le va mal, no vamos a poder contratar más gente. Por eso es nuestra preocupación. Creemos que las zonas francas, la apertura de mercados, exportaciones, reducción de aranceles, reducción de trámites, estamos en el camino correcto. No le pongamos una piedra en el camino para que un sector tan importante como el agropecuario pueda tropezarse tan fácilmente. Y una de las vías del desarrollo también, en este caso muy puntual del sector agropecuario, es la tecnificación del mismo. ¿Cómo vamos tomados de la mano en el tema de la tecnificación para ustedes? En el tema de tecnificación precisamente es donde está la reducción arancelaria. Tenemos que pensar seriamente, no solamente en una tecnificación, sino traerle al sector agropecuario a una revolución industrial al menos 3.0, donde tecnifiquemos la mayor parte, incrementemos sustancialmente los niveles de productividad, tanto en producto como productividad laboral, y eso va a generar mucha generación de mano de obra.
no necesariamente en la mano de obra tradicional, sino en nuevas formas de trabajo que se están creando para el sector rural. En el Ecuador hay muy poco todavía, pero operadores para drones, manejadores e implementadores de sistemas de riego automatizado, manejo de temas de investigación con formas productivas, beneficiosas y buscando generar un impacto positivo en cambio climático. Son temas que están muy pendientes en el Ecuador, que están muy desarrollados en otros países. Creemos firmemente en el proyecto del presidente Lasso, lo digo a título personal principalmente, pero sí creemos que hay cosas que cuando hay que criticar o hay que observar en términos de recomendar una reforma, pues lo hacemos de igual manera. Un ilustre cuencano está en la Secretaría Jurídica, el doctor Fabián Pozo, Simón Cueva, un excelente economista en finanzas. No conocemos al nuevo ministro de Agricultura, pero conocemos muy bien a Julio José Prado, que entiende muy bien el concierto de las cadenas agroproductivas y los clústeres productivos. Por ende, estamos seguros que el proyecto será corregido y ahí pasamos a este terreno sinuoso, pantanoso, complejo que será la Asamblea Nacional. Perfecto, esperemos a ver que en esta asamblea y en este campo minado que le llamamos nosotros a la Asamblea Nacional puedan tener ya la lucidez de poder buscar el camino que dé la luz para el crecimiento económico de este país y el crecimiento también de generación de empleo. Muchísimas gracias, Rodrigo, por este diálogo que nos enriquece más que nada por los aportes que podemos tener a la parte informativa. Muchas gracias y buenas tardes. A ti, Rubén, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre. Siempre será un placer dialogar y conocer criterios que buscan en generar la oportunidad de que se mejoren las cosas y que también el futuro de este país se robustezca de manera económica.